considerado diciembre como un mes atípico, igual que el mes en el que cae Semana Santa son atípicos. ¿Atípicos para quién? Para el mundo, ¿no? Para el mundo es lo normal y lo que esperan con expectación, pero para el creyente es atípico. ¿Por qué? Porque empiezan a suceder una serie de cosas en el corazón de las personas que no se mueven tal vez durante el año. Esas emociones se empiezan a manifestar en estas épocas. Y así es que tenemos que tener la confianza y en nuestro corazón de que hoy Dios va a hablarnos y va a encuadrar nuestro corazón y nuestra mente dentro de lo que verdaderamente significa para nosotros estos tiempos. Amén. Así es que con esto en nuestro corazón, por favor, vayan al libro de Gálatas, en el capítulo 4, por favor, libro de Gálatas. Estamos en una época de celebraciones, definitivamente una época de celebraciones. Yo le digo a usted, hermano, usted se sustrae de esta época de celebraciones y usted me dice que sí. Me va a costar un poquito creerle, oye, porque es muy difícil. Este tiempo envuelve realmente a la gente. Es una atmósfera que se extiende sobre todos los seres humanos, por lo menos donde este tipo de celebraciones se celebra, porque hay otros no. Amén. Gálatas en el capítulo 4, versos, por favor, 4, si es tan amable, dice allí la palabra del Señor: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dos cosas importantísimas, todo, pero dos cosas importantes: nacido de mujer, el Hijo de Dios encarnado y nacido, dice, bajo la ley, para que sepamos bajo qué sistema jurídico o legislativo nació Jesús. Y el verso 5 dice: para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. Amén. Dígale a su vecino ahí: tú ya no eres más esclavo. Pero mire si su vecino lo cree. Dígale: tú ya no eres más esclavo. Amén. Todos aquellos que hemos sido redimidos, dice la palabra del Señor, pero habla de un tiempo. Fíjese que nos cuesta a veces entender un poco el tiempo, y aunque todos los cristianos sabemos que Jesús no nació en esta época, pues no vamos a discutir esto, ni voy a detenerme en que si nació o no nació, cuándo pudo haber sido, si fue en marzo, si fue abril, si fue agosto, no importa. Lo que nosotros esta mañana, y lo que quiero enfocar su corazón esta mañana, es que Cristo, el Hijo de Dios, nació encarnado, una mujer aquí en la tierra. Y cuando nosotros llegamos a ese punto, a veces algunos cristianos nos cuesta celebrar el nacimiento de Jesús. Preferimos celebrar su muerte. Fíjese cómo en algún momento la parte de la religiosidad o de la religión, no voy a hablar de religiosidad, pero sí de religión, nos embarca más en celebrar la muerte que en celebrar el nacimiento. Amén. Con el humano es diferente. Celebramos el nacimiento y no la muerte, ¿verdad? Que no celebramos la muerte en un funeral, decimos: no, celebrémoslo, ¿verdad? Esta semana han estado pasando, en las semanas de esta semana, pues partió la presencia del Señor un amigo, siervo, pastor, con quien tuvimos una buena relación, ¿verdad? Estuvimos yendo a predicar a su iglesia durante algún tiempo y estuvimos en la presentación de uno de sus libros, Hugo Enríquez, y fue una experiencia hermosa la que tuvimos durante el tiempo que estuvimos compartiendo. Él personalmente nos invitó cuando lanzó uno de sus libros y pensaba en eso. Hay un momento, así como hubo un momento, dice, en el cumplimiento del tiempo para que el Hijo de Dios viniera, y esto tiene mucho que ver con la cultura, la situación no solo cultural, sino la situación sociopolítica que se vivía en el mundo, fue la escogida por el Señor para que su Hijo viniera a la tierra. Fíjense ustedes que cuando nosotros vemos la historia y vemos
¿Qué celebramos nosotros? Nuestro nacimiento. ¿Cuántos han celebrado su cumpleaños? Sí, sinceramente. Todos. Yo creo que todos lo hemos celebrado. De alguna forma lo celebramos, pero celebramos nuestro cumpleaños, ¿verdad? En la muerte, los cristianos sabemos que hay un momento en el cual termina nuestra carrera aquí y entonces, pues aún en los funerales cristianos se cantan algunas alabanzas, se predica un mensaje, dependiendo de las condiciones de la familia, se predica un mensaje de acuerdo a la posición no la condición, sino la posición de la persona que es cristiano, pues obviamente hay como sentimientos encontrados. Amén. Ahora, fíjese que con el nacimiento de Jesús, con el nacimiento del Hijo de Dios y la venida del Hijo de Dios, que es lo que en todo este mes, en el mundo cristiano, más de 2.400 millones de seres humanos, usted sabe que ya llegamos a 8.000 millones en la tierra, pues bueno, ya es más de 2.400 millones de cristianos. Celebramos en una u otra forma esta época que se le conoce como la época de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Punto importante, por favor, tu mente póngala en el lugar correcto, porque no estoy hablando del mes, de la semana o el día. Estoy hablando del momento, y es lo que la Biblia habla en el pasaje que hemos leído. Dice que en el cumplimiento del tiempo, cuando la plenitud del tiempo, las diferentes versiones hablan de una o de otra forma, usan una u otra palabra. Amén. Ahora, ¿cómo entendemos el significado de esto en la historia? Tenemos que entenderlo en la historia. ¿Usted estudió historia en la escuela, en el colegio? ¿Sí? ¿Qué cosas recuerda usted, Eliseo? ¿Se acuerda que había la famosa historia universal y una serie de cosas? Y uno estudiaba historia, ¿verdad? Y habían personajes que a uno le gustaban mucho. Fíjese que Jesús vino durante la época marcada de un gobierno, el Imperio Romano, durante la manifestación más fuerte de religiosidad en el pueblo judío, y donde prevalecía, en la sociedad, prevalecía el poder de la razón y del intelecto. O sea que cuando Dios decide mandar, es el momento propicio en la humanidad cuando habían tres culturas entremezcladas: la judía, la griega y la romana. ¿Sí? Ya ha oído hablar de la famosa Pax Romana, había paz. Había ciertas revueltas y todo este tipo de cosas de grupos subversivos, pero había paz. Roma era muy celosa y drástica con guardar el orden y guardar la paz. Había una mentalidad en los seres humanos, en los hombres y en la sociedad, había una mentalidad en donde se le daba la razón, la adoración, al intelecto se le daba esa adoración también, y donde a nivel de religión, por eso es que el anticristo va a utilizar ese sistema hoy. Usted ve el anticristo, ¿cuál es el sistema que el anticristo va a usar? El romano. Roma. ¿Sí? ¿Qué es lo que estará en boga en ese momento? El intelecto, la capacidad del hombre de pensar, de diseñar, de crear, etc. Amén. Así es que cuando nosotros vemos esto, para ellos, fíjense que los griegos tenían un tipo de pensamiento, como el pensamiento debe ser el que dominaba, no crea que era el romano. Roma establecía políticamente su ley y establecía militarmente su brazo poderoso. Pero el tipo de pensamiento era griego. Y fíjate que los griegos tenían un tipo de pensamiento en ese momento. Para los griegos la historia no tiene principio y no tiene fin. Así pensaban ellos. La historia no tiene principio y no tiene fin. O sea, no existe historia. Cuando una persona, Marlon, por ejemplo, él nació y se muere y no hay historia. O sea, ¿qué tiene que haber nacido? ¿Qué importancia tiene que haber nacido? ¿Qué importancia tiene que se haya muerto? Se murió y se terminó todo. Así es que, ¿qué es lo importante en la vida de una persona? Era el pensamiento griego en ese tiempo, amén. Entonces, ellos llegaban a una conclusión. El principio y el fin de una persona no tiene sentido. Eso era lo que ellos concluían en este tipo de filosofías.
nosotros conocimos a través de estudiar historia en el colegio, en la escuela, pues conocimos diferentes filósofos, ¿verdad? Inclusive hay carreras en universidades que están enfocadas específicamente en la filosofía. Ahora, cuando el pensamiento es cuando hay un sistema político y social rígido y cuando hay un sistema religioso totalmente inquebrantable desde el punto del cumplimiento de ese sistema religioso, entonces es el tiempo cumplido. Dios sabe que ese es el momento en el cual el hombre debe ser despertado de esto y debe ser llevado a una relación con Él que rompa todos los moldes políticos, sociales, económicos y religiosos. Por eso dice Él allí en su palabra, en esto que leímos, ¿verdad? Que cuando vino la plenitud del tiempo, cuando vino el cumplimiento. ¿Amén? Es necesario poder entender por qué es que en algún momento el mundo religioso celebra la Navidad o celebra el nacimiento de Jesús. Dejemos si se llama Natividad, Navidad, el nacimiento de Jesús. Porque pensamos, si nosotros como seres humanos celebramos nuestro cumpleaños, nuestro nacimiento, que saben que yo siempre les digo, no cumpliste un año más, menos, porque es cierto, no estoy diciendo ninguna mentira, es cierto, tienes un año menos, tenemos un año menos en medio de todo esto. Pero a veces el cristianismo se enfoca más en esto, en muerte de Jesús. Claro, y ustedes dirán, es que es cierto, si Él no muere, no, nosotros no tuviéramos redención de pecados, nosotros no tuviéramos garantizada la vida eterna. No. Si Él no derrama su sangre, nosotros no tuviéramos redención de pecados. Amén. Ahora, piense por esto. ¿Usted está agradecido con su vida? Cuando usted se mira a usted física, emocionalmente, intelectualmente, materialmente, ¿le da gracias a Dios por su vida? La mayoría sí, algunos tienen algunas dudas. Pero fíjese bien, para que usted naciera, tuvo que haber un papá. Su papá y su mamá. Si no, usted no hubiera nacido. Si nosotros podemos decir, démosle gracias terrenalmente a alguien por nuestra vida, se lo tenemos que dar a nuestro papá y a nuestra mamá, porque en algún momento ellos, a través de ellos, nosotros llegamos a nacer. Somos producto. Cuando lo vemos a nivel del plan de Dios, decimos, somos producto de la predestinación de Dios. Amén. Pero para eso hubieron dos vasos que se llamó su papá y su mamá. Amén. Por eso es que Dios manda a honrar a los padres y esa honra está en función para ser lo que yo soy, emocionalmente, intelectualmente, físicamente, tengo que darle gracias a mi papá y a mi mamá. ¿Verdad que sí? O sea, cuando celebramos nuestro cumpleaños, claro, como cristianos, ahora pues le damos gracias a Dios, hacemos un servicio de acción de gracias públicamente, estoy hablando en general al mundo cristiano, o en nuestra casa hacemos un servicio de acción de gracias solitos nosotros en nuestra casa. Pero cuando nosotros vemos lo que el pensamiento griego decía acerca de la vida, ellos decían en términos vulgares, muerto el perro, se acabó la rabia. Eso es vulgarmente lo que ellos pensaban, porque ellos eran más finos para decirlo. Ahora, para nosotros los cristianos, la historia sí tiene un principio y la historia sí tiene un fin, porque Dios le estableció así. Dios no tiene principio y no tiene fin, pero la historia del hombre sobre la tierra sí tiene un principio y tiene un final también, pero no es un final caprichoso al pensamiento, a la interpretación del hombre o a la manera filosófica de tratar de ver cómo el hombre va a terminar sus días y por qué el hombre termina sus días. Esa es la parte filosófica, cuando tratamos de entender por qué es que nos morimos, por qué unos mueren de una forma y otros mueren de otra forma. Esa es la filosofía tratando de entender la muerte. Y apenas entendemos la vida, menos entendemos la muerte. Quien diga que entiende la muerte, creo que todavía no ha entendido lo que es la vida. Ahora, nuestra historia, la historia no solo del ser humano, sino la historia de la iglesia, sí tiene un principio y sí tiene un. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor de la historia.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios empieza la historia del ser humano sobre la tierra, dándole forma a esa tierra. Así es que Dios, visto esto, decimos, ¿quién es el que le da sentido y dirección a nuestra vida? Dios. ¿Por qué? Porque cuando vemos un objeto, porque la tierra es eso, un objeto en el espacio, un objeto en el cosmos, un objeto ahí en la Vía Láctea. Cuando vemos que la tierra fue ordenada por el Señor en un desorden y un caos, porque hay una de las versiones antiguas dice, era un caos. ¿Amén? Y cuando vemos esto decimos, nuestra vida también era un caos. Nosotros éramos un caos en nuestra manera de pensar, y éramos un caos en nuestra manera de sentir, y éramos un caos en nuestra forma de tomar decisiones. Y la mayoría de nuestras decisiones generalmente tuvieron un mal final. Ahora, Dios es el Señor de la historia. Si Él es el Señor de la historia y Él es el que le da sentido y dirección a mi vida, lo mejor que yo puedo entender es la venida de su Hijo, Jesucristo, a la tierra. Debo empezar a entender su venida a la tierra y debo en algún momento de celebrarlo. Amén. Tristemente, dentro del mundo cristiano se ha creado un sistema, una metodología que le llaman, cuando se muere a alguien, le llaman celebrar la vida. Pero estoy celebrando la vida de una persona que se murió. ¿Por qué no la celebré cuando estaba vivo? ¿Por qué celebro la vida ahora que se murió? Porque quiero tener la certeza. Fíjense que es algo como adivinación, es algo como brujería. Se los digo con todo el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estoy celebrando la vida de una persona que se murió. Y el Señor no me manda a adorar a los muertos ni a adorar a los muertos. Amén. Entonces, lo que Dios nos manda es reconocer que un día, en un tiempo cumplido, Jesús, el Hijo de Dios, decidió venir a la tierra en acuerdo con el Padre. El Padre envía a su Hijo, el Hijo acepta venir a la tierra, conocedores ambos, el Espíritu Santo también, como la Trinidad de Dios, conocedores ambos que las consecuencias iban a ser fatales. Dios el Padre sabía que para que tú fueras salvo y para que tú fueras librado de la muerte, el Hijo de Dios iba a tener que morir en la cruz del Calvario, pero para eso tenía que nacer. Y entonces, dice la palabra del Señor allí en el Evangelio de Lucas, ustedes lo encuentran, la descripción en ese capítulo 1 y 2 de cómo es que Jesús viene a la tierra. El Hijo de Dios viene a la tierra para darnos a nosotros vida, para romper sobre nosotros algo que leíamos aquí, de acuerdo a ese pasaje que leemos aquí en Gálatas, lo acabamos de leer hace un momento, dice, verso 5, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción. ¿Qué es redimir? Es comprar en el mercado de esclavos. Ahora, ¿quiénes estaban bajo la ley? Los judíos, sí, pero nosotros estábamos bajo la ley. Miren, nosotros estábamos, a veces en el cristianismo se ha enseñado por una idea equivocada de a odiar a los judíos, a rechazar a los judíos. Pero el pueblo judío es el pueblo elegido de Dios, eso no lo puede cambiar nadie. Es su pueblo, Él decidió que fuera su pueblo. Ahora, ¿quién estaba peor cuando vino Jesús? Cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, ¿quién estaba peor? ¿El pueblo judío o los gentiles? Los gentiles. Porque el pueblo judío había sido elegido el pueblo de Dios. Y adicionalmente a eso, ellos tenían conocimiento de Dios. Los gentiles tenían conocimiento de dioses. Los gentiles practicaban el paganismo, adoraban la naturaleza, levantaban sus propios dioses. Cuando Jesús vino, cuando el Hijo de Dios decide venir a la tierra en ese acuerdo con el Padre, los que peor estaban éramos los gentiles, no los judíos. Los judíos estaban en ese momento alejados de Dios por desobediencia. Nosotros estábamos fuera de Dios por designio natural. Nacimos de mujer.
nacimos en pecado y sin un conocimiento de Dios. Así es que la venida de Jesucristo fue esto, la venida del Hijo de Dios fue eso, el Mesías, el Cristo, el Mesías. Porque ese es el momento culminante para nosotros. Fíjense que para la iglesia, a pesar que nosotros decimos, nosotros celebramos la resurrección, es el día más importante para la humanidad a nivel del pueblo cristiano, por supuesto. Pero fíjense que el momento culminante, ¿para qué? El poder de la ley que nos condenaba y que nos declaraba a nosotros malditos de Dios. Porque fue lo que Jesús cargó en la cruz, nuestra maldición. O sea que nosotros, cuando Jesús vino, nosotros estábamos bajo maldición. Por eso es que es un momento, cuando Jesús nace, es un momento culminante para la humanidad. Porque es el principio de la primera esperanza que la humanidad tiene. La humanidad no tenía esperanza, tenía expectativas. La humanidad tenía expectativas. Así como ustedes tienen ya expectativas del nuevo año, ¿verdad? Algunos ya tienen expectativas, qué van a hacer, dónde van a hacer, qué van a estudiar, dónde van a trabajar, etcétera. Sus empresas, cómo las van a manejar. Ya tienen expectativas. El pueblo de Israel tenía una expectativa y tenía una esperanza. Y hubieron 3 personas que esperaban esa, el Mesías. Y 2 de ellos eran ancianos. Ahora se dice, las iglesias que no se mueven en el mover de los jóvenes se van a avejentar y se van a morir. Así dicen los sociólogos, ¿no? Ahora, fíjese usted que las 2 personas, de las 3 personas, era María. 2. Y ellos esperan la redención de Israel, ¿verdad que sí? Entonces no eran jóvenes. No estoy diciendo, pues estoy descartando. Pues al contrario, los jóvenes son parte de ese principio de las nuevas generaciones que están siendo levantadas en la iglesia. Amén. Ahora, ¿cuál es la oportunidad que la humanidad tiene en la venida de Jesús? ¿Por qué celebramos en algún momento de alguna u otra forma? Porque deberíamos de celebrar. No estoy diciendo haga un arbolito, haga un nacimiento, prepare todas estas cosas que en algún momento evocan cuestiones culturales. Sino estoy diciendo, desarrolle una forma en su familia de celebrar el nacimiento de Jesús. Desarrolle. ¿Cómo puedo celebrarlo yo? Porque voy a celebrar el nacimiento, no el cumpleaños. No diga, voy a celebrar el cumpleaños de Jesús. Sí, Él es eterno, no tiene cumpleaños. Voy a celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque mire, el corazón de la gente en la sociedad en estos tiempos se pone querendón. Se pone así como tierno, como servicial, ¿verdad? Ahora la gente ya, usted lo saluda, gente que antes no lo saludaba, tantas. Pero el corazón de la gente, o el alma, si usted quiere, de la gente, está más proclive a escuchar el Evangelio del Señor. Porque al final existe un pretexto de que eso es lo que estamos celebrando. ¿Amén? Entonces, establezca una forma, haga una cena, algo en lo que usted pueda hablar de Cristo. ¿Amén? Porque si, mire, usted dirá, no, pero es que si la hago, lo hago porque quiero tener un tiempo con mi familia. Pero entonces hágalo todos los días, en desayuno, almuerzo y cena. Y dudo que lo esté haciendo, porque yo tampoco lo hago. Claro que hablo en algún momento de esto, pero ¿cómo celebra usted ese nacimiento? Porque, fíjese bien, si su papá y su mamá no hubieran nacido, usted no hubiera nacido. Alguien con mentalidad griega podría decir, no, pero entonces yo hubiera nacido de alguna otra persona. Entonces hubiera nacido otra gente, no usted. Así es que usted nació porque
su papá y su mamá nacieron, porque su abuelo y su abuela paterna nacieron, porque su abuelo y su abuela materna nacieron, porque el bisabuelo, y así empezamos a crear un árbol genealógico importante. ¿Sí? Ahora, cuando vemos ese árbol genealógico, decimos, este es el sistema genealógico, ¿sí?, biológico a través del cual Dios decidió que yo naciera. Pero el principio de la predestinación es de Dios. Él fue el que me conoció antes de la fundación del mundo. Amén. Antes de que todo lo que nosotros vemos en el aire, en el ambiente, en la atmósfera, antes de y todos los secretos que la tierra aún tiene, antes de eso, Dios decidió darnos vida a cada uno de los que estamos aquí. Y a todos los que van a llegar, a todos los que se van a agregar o van a ser agregados por el Espíritu Santo a la iglesia. Ahora, hablaba de 3 culturas y esas culturas, ya saben ustedes, la teología judía. La teología judía tiene la creencia, y tenía en ese momento la creencia en un solo Dios. Y ellos creían en ese Dios y creían en la revelación a través de los profetas de ese Dios. Pero también conocían a través de los profetas, ¿sí?, que iba a venir el Mesías. Y ellos estaban preparados para eso, aquí, en conocimiento. Usted va a la calle y le pregunta al mundo cristiano, ¿ustedes creen que Jesús regresa? No sé, le van a decir algunos, otros les van a decir, yo creo que sí. Otros les van a decir, sí, Él va a retornar. Hay un conocimiento general, pero cuando usted pregunta, ¿espera usted Cristo? Muy pocos le van a decir que sí, de verdad lo están esperando, se están preparando para eso. Amén. El pueblo judío funcionaba de esta forma. Por su parte, el sistema griego que funcionaba en todo este mundo, en toda esta cultura, había despertado en la mente de los hombres esa necesidad de preocuparse por cosas profundas del alma y cosas profundas. ¿Sí? El sistema griego había creado eso, o sea, la forma en la que el hombre piensa, por qué el hombre piensa así, cuáles son las características de la mente, qué capacidad tiene el cerebro. Eso es lo que el sistema había enseñado. Y luego el sistema romano pues había establecido todo un sistema político-social que se conocía en ese tiempo y se conoce hasta ahora como la Pax Romana, ¿verdad? La Pax, con X es paz, como dicen en los hoteles cuando hablan de personas o de gente que va a llegar ahí, ¿verdad? Amén. Así es que esa paz. Ahora, todo este ambiente, usted no crea que fueron sistemas adversos a Dios, sino al contrario, esos sistemas, porque Roma había puesto un orden político y social. O sea, habían cierto tipo de cosas que se podían hacer. Lo que usted conoce actualmente como el sistema democrático. Amén. Todo lo que se conoce del sistema democrático es romano. No es Europa, no es Alemania, Inglaterra, no, es Roma. Eso es lo que estamos usando, es el sistema romano. Amén. De hecho, nosotros usamos eso, ¿o no? Cuando usted mira su calendario, ¿qué cree que está viendo? Cuando usted mira su calendario de 28 días, 30 días, ¿qué está viendo? El sistema cronológico romano. Cuando usted mira las horas. ¿Sí? Amén. Así es que no vamos a detener. Todo era adecuado. Yo le diría, todo era perfecto y Dios así lo determinó para enviar a su Hijo. Roma había impuesto paz. El hombre había llegado a un nivel de conocimiento y de entendimiento que estaba lista la mente del hombre para llevarlo a la profundidad de las verdades de Dios. O sea que no era negativo para unas cosas, pero para Dios, la mentalidad griega, en algún momento el sistema de pensamiento griego, filosófico, era adecuado. Porque era el momento en el que la gente, el mundo, estaba listo para aprender las profundidades de las verdades de Dios. Si no, no las entienden. De hecho, muchos no las entendieron. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora, el pueblo judío estaba listo, ¿por qué? Porque el pueblo judío sabía que el Mesías iba a venir. No sabían cuándo, igual que nosotros no sabemos cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia,
pero sabían que iba a venir una sección pequeña del pueblo judío. Pero la mayoría estaban practicando una religión vacía. ¿Sí? ¿Sabe qué es una religión vacía? Una religión que lo acostumbra a usted a hacer una serie de cosas sin ningún sentido ni dirección en su vida. Se lo hace nada más. Y entonces, cuando era el momento oportuno, en ese momento, haya sido el día que haya sido, a usted que no le importe eso, hermano. Usted, mire, porque yo le digo a usted, mire pues, no estoy promocionando nada, pero ¿cómo honramos ese momento? ¿En qué momento del año usted celebra el nacimiento de Jesús? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo celebra usted su cumpleaños? Cuando usted nació y lo celebra. ¿Espera algo usted? Por lo menos de la gente más cercana espera que le den un regalito, que le den un... ¿Verdad usted? ¿Algo espera uno o no? Muy bien. Esperamos. Ahora, muy bien. Es Navidad y todo el mundo está alegre, todo el mundo está contento. Hay gente que está dispuesta a dar, unos a dar más de lo que pueden, otros más de lo que deben, pero el mundo está dispuesto a dar. El mundo abre en algún momento, los seres humanos abren su corazón. Es el momento oportuno para que nosotros presentemos el Evangelio de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Organice algo en su casa para hacerlo. Sí, mire, ¿qué es esto? Por eso dice la palabra, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Fuera de lo que es el tiempo intelectual, religioso o político. Pero usted predica, usted aprovecha. Vamos, hacemos la mesa, preparamos la mesa y vamos a hablar de por qué nosotros hemos preparado esta mesa. Puede tener ahí la turumba de tamales en medio, puede tener un pavo, puede tener un pollo, puede tener lo que usted quiera. Usted les explica qué están celebrando. Porque así es como lo porque ellos van a entender. Porque la mente de Dios es una mente muy tecnológica, ¿o no? De los jóvenes. Esos millennials, centennials, generación Z, a ellos háblenles por WhatsApp. Y le van a entender. Ahora, hay algo a lo que los jóvenes jamás se van a resistir. Y es el amor. Ayer estuve con un joven, en medio de su enfermedad, con gran esfuerzo se levantó de la cama y dijo, pastor, deme un abrazo. Yo no sé cuántos minutos. Quedamos abrazados los dos. Pero ¿qué necesitaba ese joven? Un gesto de amor. Cuando yo tengo interés. ¿Sí? Fíjese que un famoso escritor, y escritor, dice que en algún momento a él le preguntaron cómo es que tiene paciencia con la gente. Y él dijo algo que a mí me sacudió. Él dijo lo que yo. Dice que él no se considera un hombre paciente. Él se considera un hombre que se interesaba. Eso lo hacía soportar horas de conversación con la gente. Días constantes de conversación. ¿Verdad? Yo recuerdo hace algunos años teníamos una joven esposa, una madre joven, amiga nuestra y tremenda, era un huracán, ella era un ciclón, era un tractor, era una locomotora ella y pasados 2 años de estarla ministrando nos decía alguien, doctor, nos decían con Beatriz, pedir diguas, ¿por qué la aguantan tanto? ¿Cómo la aguantan? No es paciencia.
Ahí está la paciencia como una virtud. ¿Por qué Jesús interesado en aquella mujer que llevaron allí y la tomaron en el acto mismo del ministerio? ¿Por qué se interesó en ella? Porque él amaba. Si tú le preguntas, ¿tendrá paciencia? Usted ve la vida de Jesús y usted ve que cuando llega a la casa de Pedro, ¿iba cansado o no iba cansado? Iba cansado. Él iba a cenar. Fíjate que había estado en la sinagoga. Y el tiempo más importante, la comida más importante para el judío era la comida después de haber estado en la sinagoga. Como para usted debe ser el almuerzo después de que se va aquí. No es, ustedes van para ahí, yo me voy a ver el partido. No, siéntese con su familia. ¿Ven? Comparta el almuerzo después de salir. Para los judíos, cuando salían de la sinagoga, era el tiempo más importante de la comida. Jesús venía de la sinagoga después de haber estado oyendo y hablando, y van a la casa de Pedro a comer. Va cansado, con hambre, ¿sí o no? Era un hombre. ¿Y qué encuentra en la casa de Pedro? Dice que ella tenía una fiebre, que en toda la región de Galilea es conocida como una fiebre ardiente. No sé quiénes de ustedes han tenido fiebre alguna vez. Y hay momentos de que ya empieza uno a alucinar, empieza uno a hablar cosas, a desvariar. Palabra. Pues ahí estaba la suegra de Pedro. Y él, antes de comer, no dijo, bueno, primero dame de comer, ¿verdad? Y primero dame un cafecito, un chocolate para tomar antes de ir con ella, ¿verdad? Porque va a salir virtud de mí. No, a él la comida la dejó aparte y va y sana a la suegra de Pedro. Miren ustedes que es interesante. Porque la suegra de Pedro se levantó y no dijo, sentí que me movía. Déjenme sentarme un poco. Dice que se levantó y empezó a preparar comida y le sirvió. Jesús ya todos los que iban con él. Ya preparado comida para 8 o 10 personas. Mujeres, ustedes saben lo que eso implica. Y con Jesús no iban 8 o 10 personas. Iban un montón. Ahora, ¿por qué hacía Jesús eso? Porque vino para eso. Porque a él le interesaba la vida, el destino del ser humano. ¿Por qué te encontró Jesús a ti? Por él fue. En el huerto, él fue a buscar a Adán. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le interesó. Fíjense que es interesante porque cuando nosotros vemos, ¿a qué vino él? Entonces, si él viene a salvarme, mira el regocijo de Simeón, por ejemplo, de la profetisa Ana, mira el regocijo de ellos. El regocijo nació, él es ese niño que traen al templo, él es un regocijo, ahora puedo morir en paz. Pero hubo alegría de ver que nació aquel que viene para rescatarnos. ¿No es eso lo que nosotros debemos de enseñar también? Porque ¿cómo van a de las personas si nosotros no presentamos el verdadero propósito de Dios con haber hecho a su Hijo? Amados hermanos, tenemos que ver qué es lo que hace. Fíjense bien. ¿Quién movió a Dios para que enviara a su Hijo? ¿Quién movió a Dios? Dios mismo. Él mismo. En ese proceso de ver a la humanidad deteriorándose cada vez, dice la palabra del Señor en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, fíjese a Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. ¿Para qué descendió el Hijo de Dios? Para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que su Hijo se encarnara en una mujer para que Él trajera vida a aquellos que estábamos, hermanos. Es que mire, si nosotros nos pudiéramos ver espiritualmente, nosotros estábamos en la más profunda de las oscuridades metidos. No podíamos salir de allí. Estábamos en el peor de los lodos, de las cosas más asquerosas, metidos en la total y absoluta perdición. Y Jesús, el Hijo de Dios, viene para romper esas ataduras. Ahora, le voy a dar gracias.
Si alguien le consigue a usted un buen empleo, usted le da gracias a la persona, hasta le compra a su canasta navideña, le compra. Es que la persona fue la persona. A veces ese trabajo como me ha ayudado y gracias porque yo estaba, pero de verdad, mira, debía hasta el alma, hombre, y estaba rematos, pero mira, gracias, ese trabajo me vino, gracias y gracias y gracias y gracias, con una persona que le consiguió un trabajo que posiblemente lo va a terminar perdiendo en algún momento. Y entonces, la verdad. ¿Y tu vida? ¿Y la vida nueva en Cristo? Si murieras, ¿verdad? Si murieras en eso, yo pensaba en este siervo, ¿va? O sea, era así como anónimo al final dentro de todo el sistema que se movió él. Era una persona anónima, no era tan, bueno, anónima digo porque no era tan conocida como todos los mediáticos, ¿verdad? Imagínense lo que está disfrutando ahora en los cielos. Imagínense lo que el Señor le está mostrando en los cielos ahora. Cuando entendemos en nuestro intelecto por qué Dios en el tiempo de la plenitud, en el tiempo que era el más adecuado, el perfecto, envió a su Hijo. Amén. Ahora, el Hijo también hizo algo. Se rebajó a la condición de hombre. ¿Alguna vez usted se ha rebajado a algo? Que no sea la barriga. ¿Se ha rebajado algo? Nosotros nos vamos a meter nuestros primeros pasos en la ayuda de misericordia. ¿Saben dónde fue? En el basurero de la zona 3 hace más de 40 años. No era lo que es ahora. Ahora tiene calles asfaltadas y todo. Ahora usted entra ahí relativamente fácil. Pero en ese tiempo, mire, a uno se le iban hasta las rodillas se iba uno entre la basura para llevar comida. En estas fechas, Carlos y Ana Elsa se acuerdan de cómo se trabajaba en Shekinah. Para estas fechas, llevaba en sus hombros, porque si un día, no porque uno pesara tanto al fin. ¿Saben por qué? Porque uno llevaba arroz, frijol, mosh, caparina, en una bolsa que pesa más de una arroba, que dos arrobas se echaba uno encima. Entonces el peso de uno y el de la bolsa, por supuesto. Pero para alcanzar al pobre, para alcanzar al necesitado, porque están en condiciones que a uno no le gustaría vivir, ni que sus hijos vivieran en eso. Ahora mire cómo nos ve el Padre a nosotros, nos ve en lo más profundo, nos ve metidos en las garras de la muerte. Usted y yo teníamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón las garras de la muerte. Éramos reos de muerte. Nos íbamos a morir sin ninguna esperanza. Y así como le damos gracias a la gente por lo que hace por nosotros, gracias a Dios por eso, por los bondadosos, los buenos, los misericordiosos, las mujeres que hacen todas estas cosas, ¿por qué no vamos a darle gracias al Señor y decirle, Señor, gracias? Pues si el mundo celebra, entonces es una buena oportunidad para que yo, aprovechando que el alma de los seres humanos está así muy, muy suave en estos tiempos, voy a hablarles de ti, de por qué tú viniste al mundo, qué viniste a hacer al mundo y qué fuiste a preparar para nosotros. Y voy a contarle a la gente de esto. Amén. Jesucristo, fíjese usted que se rebajó. Qué terrible, ¿verdad? Dios mismo. Usted no se alegra a veces cuando mira, la reina no sé qué hizo tal y tal cosa, ¿verdad? La Meghan Markle se casó con no sé quién y ahora ya no se visten así, sino ahora ya se visten como ella. ¡Hala, qué admirable esa mujer! ¿Verdad? Aunque después sale que es una vida, ¿verdad? ¿No se admira usted eso? Dice, el rey no sé qué, o el príncipe no sé qué, hizo tal cosa y se fue a meter con los niños discapacitados. ¡Hala, qué humilde! Y admira a un hombre pecador, carnal, codicioso, ambicioso. Estoy hablando en general de la humanidad. ¿Por qué no va a mirar al Hijo de Dios? Quiero presentarles al único Dios verdadero. Mira, te invité a esta cena, porque hasta puede invitar gente, va a decir, mira, te invité a esta cena, ¿sabes por qué? Quiero presentarte al único que vino a morir por nosotros, que nos dio vida y que ahora está sentado a la diestra del Padre esperándonos.
y usted presenta el Evangelio. La gente está muy disponible para eso. ¿Y no por qué cree usted que se van a meter a ver cosas? Porque necesitan algo. Desde el principio, la humanidad necesita adorar algo. ¿O no? ¿Cierto? Mire, oiga todas las canciones mexicanas y va a ver que todas hablan de la luna, el sol y las estrellas, que se la quieren bajar y todo. ¿Por qué? Porque necesitamos adorar algo. ¿Por qué escriben los poetas esos poemas tan hermosos sobre el amor? Porque necesitan. ¿Tiene que haber un argumento para la felicidad o no? Los grandes músicos han preparado muchos argumentos para la felicidad. Ahora, ¿cuál es el mayor argumento para nosotros? Que no es un argumento, es una verdad. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, se despojó a sí mismo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, dice Filipenses 2, 6 al 7, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, no se aferró a eso. No, yo no. Yo no, porque... Mire, ustedes, algunos no habían nacido en el terremoto del 76. Yo trabajaba en una empresa multinacional y esta empresa multinacional nos mandó a nosotros, a varios de los empleados, nos equipó. Nosotros al principio no sabíamos por qué nos estaban dando casco con linterna y todo, y guantes y todo, y dijimos, qué buena nota. Lo que no sabíamos es que nos iban a mandar a los lugares donde se habían destruido los pueblos. Y a nosotros nos mandaron a Zaragoza y a Patsicía a ayudar a la gente. Y estaba temblando todavía, oiga, no es que no seguía temblando, pero íbamos a ayudar. ¿Amén? Fíjese bien, a ayudar a los que se quedaron sin casa, a ayudar a los que se quedaron sin familia. Muchos habían perdido a su familia casi completa en algunos casos. Pero íbamos a ayudar a aquellos que estaban en una enorme necesidad de todo, no solo de consuelo, sino que también de alimento, de comida, abrigo. Ahora dice que Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, porque en ese momento era el Cristo, se despojó de su condición de Rey de Reyes, se despojó, ¿para qué? Dice que se hizo siervo. Para poder servir a otros tenemos que tener un corazón de siervos. No es, yo estoy aquí y vengo a servir, pero ustedes, acuérdense que estoy aquí. Cuando trabajaba en una multinacional, recuerdo el gerente general era un guyanés. Impresionante, el tipo carismático, con el tipo era carismático, era tremendo. Y para estas fiestas y todos los famosos convivios, ¿verdad ustedes? Una jornada de fútbol, y él dijo, voy a jugar. Le dijimos, no, se llama Vicente Méndez de Franca, se llamaba, porque ya murió. No, Vicente, no se meta, porque vamos a guardar. Y los de afuera que se eran gruesos. Y se mete a jugar usted y se choca con otro, y él no sé qué le dice, y el muchacho de la fábrica le contesta una tapa. Y se enojó y se salió. Cuando nosotros vamos para identificarnos con algo, con la gente, porque es lo que él estaba haciendo, tratando, su intención fue buena, él estaba tratando de identificarse con todos, pero se le olvidó que tenía que marcar una diferencia, porque terrenalmente así es. Jesucristo, así se llama ahora, Jesucristo, vino, se despojó de su condición de Rey de Reyes, de Señor de Señores, no estimó su vida, ¿sí?, hasta el grado que le faltaron el respeto de muchas formas. Lo menospreciaron terriblemente hasta llevarlo a la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué celebro? ¿Cómo celebro entonces esto? Ahora, él nació bajo un sistema, ustedes, así como nosotros tenemos un sistema hoy. No, es que el sistema es ese, así es, se hace bulla, cánticos, villancicos, fiestas, luces. Es un sistema.
Pero ¿qué vamos a hacer nosotros en el sistema? ¿Nos vamos a esconder? Es decir, no, yo no participo de ese sistema. No es participar del sistema, es aprovechar el sistema para predicar el evangelio. Revise las escrituras y va a ver que cuando la situación estaba crítica, espiritualmente, siempre Dios levantó a un hombre, un profeta o un sacerdote. Ahora, ¿es crítico en la situación? Sí, es crítica. La gente no quiere oír hablar de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios te confronta y en algún momento te incomoda. Entonces mejor no me hables de Él. Ahora, pero la gente está dispuesta a dar, la gente está dispuesta a extenderse, la gente está dispuesta a compartir, a abrazarse los unos con los otros. Ese es el momento para presentar a Cristo. Y tenemos un lugar. ¿Dónde? En nuestra casa. Tenemos un lugar en nuestra casa. No me dejará usted mentir que hay gente que llega a su casa solo a incomodarlo durante el año. De repente pasa, no digo que siempre, pero hay gente que lo incomoda. O hay gente que le llega a tomar tiempo y usted platica de todo, platica de esto, pero no platica de Dios, no habla de Dios. Porque dice, si les hablo de eso, ya no nos vuelven a visitar. Si les hablo de Dios, ya no vuelven a venir. Entonces no eran de Dios. Ahora, ¿cuál es el tiempo? Este tiempo es adecuado para eso. Usted dirá, pero la Semana Santa también. También. El problema es que cuando usted les quiere hablar, todos andan afuera. ¿A quién le habla? Hasta de repente hasta usted se va. Ahora es el tiempo. La gente está cariñosa, está así. Yo lo veo en los centros comerciales. Y buenos días, buenas tardes. Y la gente, amorosa la gente. El viernes estuve, yo le compartí a mi hermano Julio, el viernes salimos a las 9 de la mañana en la casa, en todo lo que es la hora ministerial, y regresamos a las 7 de la noche. Fuimos a predicar a una iglesia. Mire, allá había de todo, hasta representantes de la municipalidad estaban ahí, ¿verdad? Y se sentaron a escuchar la palabra. ¿Por qué esas personas de la municipalidad se fueron a sentar allí a escuchar, sabiendo que se iba a predicar la palabra? Porque el corazón de la gente está querendón en eso. Y es el momento. ¿Usted cree que se levantaron? Se quedaron hasta el final. Oyeron la palabra. Y fueron a despedirse de mí al final de predicar. Porque la gente está sensible. Dice la palabra del Señor. Voy a concluir para que tenemos la Santa Cena. ¿Qué efectos produjo la venida de Jesucristo? ¿Cuál fue el primer efecto que produjo la venida de Jesucristo? Fíjese lo que dice allí en la palabra del Señor. Dice, cuando leíamos ahí, dice que se cumplió el tiempo, que vino bajo la ley y que nació de mujer para que redimiese. Eso somos nosotros, a los que también estábamos bajo la ley y que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Ahora, mire lo que dice allí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Cuál era la ley de los judíos? La mosaica. ¿Cuál era la ley nuestra? ¿Cuál era? Bajo la que estábamos. La ley del pecado y de la muerte. Todos los seres humanos, cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, todos los seres humanos estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Ni uno solo se escapaba. Por eso cuando aquel muchacho le dice a Jesús, maestro bueno, le dice, no hay ninguno bueno, sino solo uno. Dios. ¿Se incluyó él, fíjese usted? Aunque él era Dios. Entonces, la ley, fíjese que la ley era buena. En sí misma la ley era buena. El problema es que esa ley se había vuelto maldición para el hombre por culpa del pecado del hombre. Amén. La ley de tránsito dice que usted se pasa un semáforo en rojo, usted va a ser multado, ¿sí o no?
Le aseguro que hace varios años nos pasábamos los semáforos en rojo y nos echábamos. Y nadie nos miraba. Decía, mientras no me alcance el motorista o el policía. ¿Ve? Ahora hay cámaras. Y usted puede pasarse en rojo todo lo que quiera. Cuando va a sacar su calcomanía, va a ver lo que le va a pasar. Ahí hasta que le van a enseñar las fotos. ¿Ve? ¿Ve? O sea, la ley es buena porque usted se puede matar al atravesarse un semáforo en rojo porque alguien viene en verde y viene como alma que se lo lleva. Amén. Entonces le está diciendo, en rojo frene, porque alguien se va a pasar. Alguien viene en verde y viene a velocidad. Lo que está haciendo ese semáforo en rojo está salvando la vida. Ahora, cuando se vuelve, mire, cuando usted se pase en rojo y usted llega y le dice, mire, tiene 500 quetzales de multa, porque usted se pasó un semáforo en rojo y aquí está la foto y encima de eso iba a 70 kilómetros por hora, esa ley se volvió una maldición para usted, claro, usted tiene que pagar de su presupuesto. Eso se volvió una maldición. ¿Sí? Así fue la ley. La ley era buena, pero por el pecado del hombre se vuelve una maldición para el hombre la ley. Es terrible, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos, pero nosotros no estamos bajo la ley. No, estamos peor. Si usted lo quiere ver en cuanto al libertinaje, estamos peor. Jesús dijo, Moisés dice, no adulterarás. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Eso es para mí o para Dios, como el Padre, como el juez, para Dios como juez, el hecho de mirar a esa mujer y codiciarla ya es considerado como adulterio. Es lo que Jesús estaba diciendo. Jesús está diciendo, dice, la ley mosaica dice no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que odias ya se convirtió en un homicidio. Fíjese usted que por eso es tan importante el perdón. Porque si yo no perdono, y eso es lo que Jesús vino a darme a mí, esa es la puerta que Él me vino a abrir. Tú tienes un escape a la muerte eterna y es la puerta angosta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos verdes. Amén. ¿Se dan cuenta que es extraordinario? Hay beneficios gloriosos para nosotros. Nosotros somos beneficiarios, así como el judío fue beneficiado con la venida del Hijo de Dios, aunque lo rechazaron, según lo que nos dice Juan en su capítulo 1, y lo vemos en la historia de la palabra. Pablo afirma ya en ese libro de Romanos, afirma algunas cosas importantes, y yo quiero que lea conmigo rápidamente en el libro de Romanos, que está un poquito allá atrás de Gálatas, adelantito del libro de los Hechos. Voy a leer rápidamente con ustedes este pasaje en el capítulo 2 y versículos 14 y 15. Fíjense lo que dice la palabra. Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el Señor de ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Fíjese bien lo que Jesús mismo expresa cuando Él habla acerca de esto. Dice en la palabra del Señor, en este pasaje dice que nosotros hemos sido adoptados a fin de que recibimos la adopción. ¿Cómo se siente adoptar a un hijo? ¿Cómo se siente un hijo adoptado, por ejemplo? Cuando obtiene todos los derechos de hijo. Todo. Absolutamente todo. Ese hijo es adoptado y le dicen, esto es tuyo. La herencia, cuando dejemos herencia, a ti te vamos a dejar herencia. Puedes usar todo, puedes entrar a esto, abrir el refrigerador, hacer esto, usar el carro de papá, usar el carro de mamá, pues puedes hacer todo, eres hijo. Pues Dios nos dio ese derecho a través de Jesús. ¿Por qué no vamos a agradecerle a Él? No éramos, ahora somos. Hubo un predicador famoso en el mundo cristiano evangélico, que ahora ya no, decir evangélico es casi un pecado, se llamó Lázaro Santana. Lázaro Santana tenía un dicho, él decía, con todo el respeto, pero le repito literalmente lo que Lázaro Santana decía, él era cubano. Nosotros éramos cerdos y Jesús convirtió en ovejas.
Él era predicador de campañas. Porque Él nos adoptó, ahí donde estábamos. Con toda la fealdad que significaba nuestros problemas. Fíjese usted que cuando en el griego la palabra adopción es ser colocado en la posición y en la condición de disfrutar toda la herencia del Padre. En la posición y en la condición de recibir toda la herencia del Padre. Por eso adoptar hijos no es así, de decir, bueno, agarremos al más canchito, agarremos al de ojos azules, ¿verdad? Agarremos al que se ve más gordito, al que se ve más sano. No es mi responsabilidad que voy a adoptar, porque tengo la capacidad de construir en la vida de este niño que estoy adoptando, esta niña, construir un hombre o una mujer que sea productivo y de bendición para la sociedad. Es lo que hizo con nosotros. Fíjese que Efesios 2, en el verso 3, al final del verso 3, dice que nosotros éramos hijos de ira. ¿Alguna vez como padres, le pregunto a los padres, han estado enojados con un hijo por varios días? Sí, uno llega todo con el hijo que uno no quiere ni hablarle. Y como me decía una hermana, se hace el pelo así cuando miraba al hijo. Y el papá se vuelve como un cavernícola, solo le contesta al hijo. Y el hijo ya no sabe ni qué decirle a ustedes. Porque está enojado. Dice que nosotros. Ahora, ¿cómo se siente ese hijo? ¿Cómo cree usted que se siente ese hijo? Se siente despreciado, rechazado y no amado. Fíjese que dice la Biblia que usted y yo dáramos a Jesús, Hijo de Dios, como nuestro Salvador, éramos hijos de ira. O sea, el Padre, ¿quiere que le diga algo? El Padre no podía ni vernos. ¿Le dijo usted a su hijo alguna vez, no quiero ni verte? Por eso es que existe esa canción del mal querido, ¿verdad? Pero no quiero ni verte, ¿verdad? ¿No me hables? ¿Imagina usted a Jesús en la cruz del Calvario cuando el Padre lo abandonó? Porque Dios abandonó a Jesús en la cruz. Dejó, porque era tal el pecado. Ahora, éramos hijos de ira. Usted y yo éramos hijos de ira. Dios no nos volteaba a ver hasta que Jesús interpuso por nosotros sangre que nos justifica y nos presenta delante. ¿Sí? Qué glorioso. Dígame si no debe festejar. Ahora seguramente va a celebrar con mayor gozo su cumpleaños, ¿verdad? Amén. Así es que concluyo con esto. Debemos de estar agradecidos con Dios, por supuesto, porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros, que éramos hijos de ira, y nos convirtió en herederos y coherederos. ¿Sí? ¿Qué es heredero? ¿Cuántos de ustedes tienen esperanza que le dejen herencia? Seamos así, pongámonos carnales. ¿Cuántos de ustedes piensan, una herencia, se apareció un tío que nunca supe que existía y me dejó una herencia, ¿verdad? Y pensamos en herencias, si recibiera esa herencia saldría de problemas, a ver, no se va a meter a más o peores, pero tenemos una herencia eterna, asegurada. Mire, asegurada en los cielos, tenemos una herencia. Usted debe de levantarse cada día. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré, porque todos los días los hace el Señor. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré, me regocijaré en el Señor. Amén, todos los días. La alegría de despertar, ¡ala, qué hueva! ¡Ala, estoy deprimido, estoy deprimida! No tengo ganas, no me nace. Si no le nace es porque usted no ha nacido de nuevo. Si no le nace es porque a usted no le ha nacido el sol de justicia en su vida también. Domingo. Casa bendito, decía un juego que jugábamos nosotros en el tiempo. ¿Qué preparó Dios para nosotros?
podemos hablar de calles de oro porque la Biblia nos dice, mar de cristal porque la Biblia nos dice, de ciudades, de moradas que Dios ha preparado. Pero mire lo que dice él aquí en 1 Corintios 2:9, y vamos a prepararnos para la Santa Cena. Cosas que ojo no vio. O sea, no hay creativo en Hollywood o en Bollywood. Julito va a la India y sabe lo que es Bollywood. En Bollywood, que pueda imaginarse tan siquiera las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Cuál es la palabra más dulce que te han dicho? ¿Cuál es la palabra que más te gusta que te digan? Cuando me dicen esa palabra me hace que me elevo. Pues dice que cosas que ojo no vio, el cine, la tecnología, son incapaces de mostrarnos lo que Dios tiene preparados para nosotros. Dice, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Tal vez el mundo aquí no te toma en cuenta, o tal vez no vives donde quisieras vivir, ¿verdad? O tal vez, ¿no? A veces le preguntan, ¿y usted dónde hubiera querido nacer? En tal familia, en tal ciudad, ¿verdad? Bueno, cuando éramos novios con Vera estábamos en un lugar, había un restaurante muy bonito que se llamaba La Tertulia, y se iba a comer allá afuera, se podía pasar uno allí a la ventanilla comiendo, así como McDonald's, solo que era comida bien rica. Y fíjate que se nos acercó un hombre que yo no sé dónde recibió tal revelación, pero me dijo, usted es suizo, ¿verdad? Me dijo. Pero él lo que quería era dinero. ¿Dónde recibió tal revelación? Cosas que ojo no vio, es lo que tiene. Miren, celebremos con alegría, de verdad celebremos con gozo. Si a usted lo invitan a comerse un tamal, cómaselo con alegría. No decir, no. Si le invitan a pavo, cómaselo. No, es que fíjese que somos piedra de tropiezo a veces para la gente. Soy cristiano y yo de piedra de tropiezo servimos para la gente en lugar de ser de bendición. Amén. Voy a pedirles que por favor vamos a celebrar en comunión la Santa Cena en este último mes del año. No digo que sea la última Santa Cena, sino vamos a en el último mes del año, y vamos a tener unidad en nosotros también. Yo voy a pedirle que se pongan de pie y que usted vaya a tomar la Santa Cena con una persona que el Señor le ponga en su corazón, de los que estamos aquí. No la vamos a tomar ahí donde estamos. Usted se va a mover y va a ir a buscar a una persona y va a tomar con esa persona la Santa Cena. Si no hemos aprendido a tener comunión, hoy vamos a aprender a tener comunión, porque fue lo que el Padre hizo con nosotros. Nosotros no teníamos comunión con Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y su Hijo vino a enlazarnos con Dios para que nosotros ahora tengamos comunión con Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hoy hemos escuchado tu palabra, hemos recibido la revelación de tu palabra, Señor. Hemos sido impartidos con tu Espíritu Santo, enseñándonos, Señor. Mostrándonos, Señor, que no es la naturaleza, Señor, vieja de la que nosotros debemos de depender. Pero, Señor, tú mismo dijiste, cuando oraste allá, Señor, en Getsemaní, oraste, Señor, por este pueblo, Señor, que iba a ser levantado a través de la iglesia, Señor, que iba a ser formada en la vida de los apóstoles. Tú nos escogiste, Señor, para que fuéramos luz. Pero ¿cómo vamos a hacer luz, Señor, si no vamos y alumbramos allí donde hay oscuridad? ¿Cómo podemos ser sal de la tierra, Señor, si nos escondemos